Vamos a dar una pequeña explicación sobre los dos métodos de laboratorio para poder determinar el coeficiente de viscosidad de un líquido, en nuestro caso. Después cuando veamos las clases en MIT, por supuesto, vamos a ver el material y vamos a hacer digamos, un laboratorio demostrativo de cómo sería este sistema. Para eso vamos a empezar con el método. El método Stock tiene como objetivo, obviamente, determinar la viscosidad de un líquido. La viscosidad de un líquido puede determinarse midiendo la velocidad de caída de una esfera a través de él. A ver, pensemos, un líquido muy viscoso se va a mover más lentamente, un líquido menos viscoso se va a mover más rápido, pero no depende solamente de la viscosidad, también va a depender del radio, también va a depender de la velocidad, porque la viscosidad depende de la velocidad. ¿Sí? Entonces nos dice, cuando la esfera cae en un fluido, la película adherida a la esfera roza con el resto con una fuerza viscosa que la va frenando. Si la velocidad de caída es moderada, como es para el régimen laminar, dicha fuerza, y esto es interesante porque esta es la ley de Stock, esto es lo que determinó Stock, que una esfera que se mueve en un líquido va a sufrir una fuerza de viscosidad que va a responder a esta expresión, 6pi por el radio de la esfera, por el coeficiente de viscosidad, por la velocidad a la que va cayendo. Esto se da tanto para una esfera que cae en un fluido, como puede también darse para nuestro caso inicial, que fue la pompa o la burbuja de un vino espumante. ¿Sí? En nuestro caso hablamos en realidad de la burbuja. Recuerden que habíamos visto la diferencia de que una pompa tenía aire, líquido, aire, teníamos dos interfaces, en el caso de la tensión superficial. En cambio, una burbuja tiene una sola interfase, que es líquido por afuera y aire por adentro. Bueno, vamos a ver qué fuerzas son las que actúan acá. Fíjense, en un primer momento, cuando yo pongo la esfera, en el momento que la coloco adentro del líquido, una esfera cuya densidad sea mayor que la densidad del líquido, para que el peso sea mayor que el empuje, la sumatoria de las fuerzas va para abajo y la esfera caiga aceleradamente. Entonces el empuje va para arriba y el peso va para abajo. Una vez que empieza a moverse, la velocidad va aumentando y aparece esta fuerza de rozamiento, fuerza de viscosidad, como le hemos llamado arriba, puede ser F sub R o F sub B, que va aumentando a medida que la velocidad de la pelotita también va aumentando. Para eso vamos a usar una probeta lo suficientemente larga para que este efecto pueda observarse, pero va a llegar un momento en que el empuje y la fuerza de viscosidad, que fue aumentando a medida que la velocidad aumentaba, la suma de estas dos fuerzas va a ser igual al peso. En ese caso, la sumatoria de las fuerzas va a ser cero y no es que se va a quedar quieto, sino es que la aceleración va a ser cero. Es decir, que a partir de ese instante, la velocidad a la que llegó, que era la velocidad máxima a la que llegó, se va a mantener constante. Y esa es la velocidad que nos interesa, es la velocidad terminal que nos interesa. Entonces acá también tenemos un dibujito de las tres fuerzas que están actuando, el empuje, la fuerza de viscosidad hacia arriba y el peso hacia abajo. La fuerza de viscosidad, según Stock, de una esfera que se mueve en un fluido, ya sabemos que es 6pi por eta por r por b, donde r es el radio de la esfera, b la velocidad relativa de la esfera con respecto al fluido, y la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. El peso, recuerden que lo veíamos siempre como la densidad del cuerpo por G por el volumen de todo el cuerpo, ¿sí? En este caso, el volumen de una esfera, para aquel que no recuerda, si no googleenlo, fíjense, es 4/3 de pi por radio al cubo. Y el empuje es la densidad por G por volumen, pero ojo, porque es el peso del líquido desalojado. Por lo tanto, era la densidad del líquido por G por el volumen sumergido, que es el volumen de toda la esfera. Entonces va a ser densidad del líquido por G por los 4/3 de pi por radio al cubo. Si yo hago esta sumatoria de fuerzas, empuje más fuerza de viscosidad menos peso, lo expreso acá abajo, trabajo un poquito matemáticamente con esto, despejando el coeficiente de viscosidad. Los dejo a ustedes que hagan el despeje tranquilamente, con paciencia. Nos va a quedar que el coeficiente de viscosidad va a ser igual a 2 radio cuadrado por G por densidad del cuerpo menos densidad del líquido, dividido 9, y en realidad al lado del 9 estaría multiplicando la velocidad,
pero como es una velocidad constante, a partir de cuando empieza a ser constante, es la longitud que nosotros midamos por el tiempo en que midamos que la pelotita recorre esa longitud. Es decir, que nosotros en la probeta primero probamos con una esferita, nos fijamos cuando la velocidad aparentemente es constante, un poco después hacemos una marca en la probeta, hacemos otra marca un poco más abajo y vamos a tomar con un cronómetro el tiempo que le lleva a la pelotita a recorrer esas dos marcas. Y ahí tendríamos entonces la expresión final que nos quedaría este coeficiente de viscosidad. Para determinar la viscosidad del líquido, entonces, ¿qué pasos necesitamos? Determinar la densidad de las esferas, necesitamos la densidad del sólido, lo podríamos hacer con pignómetro. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos la densidad del plomo, de las esferitas de plomo con pignómetro, nos dio más o menos 11,103. Otra cosa sería sacar densidad de esferas de vidrio para probar otro material. Y en este caso usamos la misma fórmula con datos que hemos sacado, nos dio 2,917. Todo esto lo podemos volver a hacer o no dependiendo del tiempo que tengamos, ¿no es cierto? Pero ya lo hicimos en la clase de geometría para un sólido. Después tenemos que medir el diámetro de la esfera porque necesitamos el radio. Acá está rápidamente explicado cómo se usa el Palmer. Y bueno, tendríamos que sacar para cada esfera cuál es el radio que tiene. Con un densímetro podemos sacar la densidad del líquido de problema, que también la necesitamos, está en la ecuación, a la temperatura del trabajo, cuál es la densidad. Marcamos esa longitud L que dijimos, a partir de la cual la velocidad se hace constante y con una regla medimos cuál es esa longitud. Y ahora sí, por ejemplo, teniendo tres esferitas con tres radios diferentes, marcaríamos los radios, por supuesto, y tendríamos que calcular el tiempo que cada una de esas esferas recorre la longitud L. Y así calcularíamos también la velocidad terminal crítica o límite, esa velocidad constante, para poder finalmente colocar su valor en la fórmula del coeficiente de viscosidad y ya conocemos la densidad del sólido, la densidad prima que es la densidad del líquido, el radio que nos sacamos con el Palmer o con el calibre, es lo mismo, y de esta manera podemos calcular cuál es la densidad, la viscosidad del líquido problema. En nuestro caso, si nosotros utilizamos vino, por ejemplo, tanto la esfera de vidrio como la esfera de plomo son mucho más densas. Por lo tanto, la velocidad es muy grande, la velocidad de caída, y es muy difícil poder calcular correctamente el tiempo. Entonces, para el vino vamos a utilizar otro método, que es el método de Oswald, y esto lo podemos hacer para sustancias más viscosas, como puede ser un aceite, como puede ser glicerina, digamos, de sustancias más viscosas, o conseguir esferas que tengan mucha menos densidad, una densidad más parecida a la del líquido, para que no vayan tan rápido, simplemente eso. Bueno, hay diferentes tipos de viscosímetros. Hay viscosímetros rotacional de cilindros, que son bastante conocidos, donde el líquido problema se pone entre medio de dos cilindros y se lo hace girar. Entonces, de acuerdo a la forma en que, en que el líquido frena a los cilindros, ese torque, ese momento, indirectamente nos está midiendo la viscosidad. Esto se usa mucho en radiología. Acá tienen como el cilindro interior, el exterior, y en el medio iría el líquido problema. Y este es el viscosímetro de Oswald. A ver de qué se trata esto. Este es un tubo de vidrio, así como lo ven, lo vamos a ver como dijimos en la clase de MIT, que tiene un doble aforo. Nosotros vamos a colocar el líquido problema no más de esta altura que yo estoy marcando, o sea, muy por debajo del aforo más bajo, y vamos a subir el líquido, vamos a pipetear por la rama delgada hasta que el líquido suba por encima del aforo superior. ¿Qué va a pasar? Cuando yo suelte y deje que él trabaje directamente el viscosímetro, el líquido va a bajar por la rama delgada, simplemente va a bajar por efecto de tubos comunicantes para llegar a la misma altura.
¿no es cierto? Pero obviamente un líquido más viscoso va a demorar más que un líquido viscoso. Bueno, en definitiva, se pretende determinar el coeficiente de viscosidad por este método. Ya se explicó cómo era el tubo. Y de acuerdo a la ley de Poiseuille, el caudal, que era el volumen, fíjese que esta es una B mayúscula, dividido el tiempo, este tiempo se va acá dividiendo, sería el caudal, volumen por tiempo, era pi por r cuadrado por delta p, variación de presión, por 8, eta, coeficiente de viscosidad, por la longitud del tubo. Si yo ahora lo comparo con un líquido conocido y vuelvo a hacer lo mismo con un líquido conocido, puedo comparar porque el volumen que pasa de aforo a aforo es el mismo si usamos el mismo tubo. Al ser igual el volumen, comparo las dos fórmulas y veo todo lo que puedo simplificar. Fíjense, las pilas puedo simplificar, los radios los puedo simplificar porque es el mismo tubo, los 8 los puedo simplificar, la longitud la puedo simplificar y me quedaría esta formulita que tengo acá. Pero la variación de presión es variación de presión hidrostática porque se debe simplemente a la diferencia de altura. Y nosotros, bueno, lo podemos poner expresado de esta manera, pero habíamos dicho que esa variación de presión era la densidad del líquido por G por altura. Entonces, si ahora reemplazamos ese coeficiente de viscosidad problema sobre el coeficiente de viscosidad del agua, que lo podemos buscar en tabla, a la temperatura de trabajo, agua destilada, por supuesto, me va a dar la densidad del líquido problema por G por delta H dividido el tiempo que tarda de aforo a aforo, y densidad del agua por G por la misma delta H, pero por el tiempo que tarda el agua en caer de aforo a aforo. Bueno, las variaciones de altura van a ser las mismas, G va a ser la misma, y me queda mucho más simplificada la fórmula, donde nuestro coeficiente de viscosidad va a ser la densidad relativa del líquido problema, porque es densidad del líquido sobre densidad del agua destilada, por el coeficiente de viscosidad del agua a la temperatura de trabajo, por el tiempo de escurrimiento del líquido problema de aforo a aforo, dividido el tiempo de escurrimiento del agua de aforo. Y obviamente los pasos a seguir los vamos a ver en el laboratorio. Tenemos esto, llenar el viscosímetro, bueno, todo esto que lo podemos leer tranquilamente y los materiales que vamos a necesitar. Y después vamos a llenar, cuando hagamos práctico, todo esto. Bueno, resumiendo, si volvemos a nuestro antiguo problema del vino burbujeante, del champán, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las partículas de celulosa son hidrófobas, no se mezclan con el agua. Entonces, esas partículas que hay en el aire, que quedan en la copa, que están en todos lados, forman pequeñas cápsulas de aire alrededor de ella donde disminuye la presión. Como el anhídrido carbónico quiere salir del líquido, porque cuando abrimos la botella disminuye la presión y el gas se vuelve gas y quiere salir, gran parte lo hace por difusión, pero al disminuir su concentración se introduce en esa pequeña burbuja de aire, aumenta su tamaño, disminuye su densidad con respecto al entorno y por empuje empieza a subir. Pero cuando empieza a subir aumentando su velocidad, porque el empuje es mayor que el peso, aparece ahora una fuerza hacia abajo llamada fuerza de viscosidad, que según la ley de Stokes, como es una esfera, esa fuerza es 6pi por la viscosidad del líquido, por el radio de esa burbuja, por la velocidad a la que va subiendo. Llega un momento, esa fuerza va aumentando porque la velocidad va aumentando, y llega un momento que la viscosidad se hace constante y que la velocidad se hace constante. Y esto, si tienen mucha paciencia en una copa de champán alta, lo pueden observar. Van a ver cómo al principio la velocidad va cambiando y llega un momento que la velocidad se hace constante llegando a la superficie. Simultáneamente en el ascenso va capturando más anhídrido carbónico que necesita salir del líquido, aumentando el radio, ¿sí? Y disminuyendo la variación de presión, de acuerdo a la ecuación de Laplace. Entonces, si disminuye mucho digamos, la presión, vamos a tener una burbuja de radio muy grande. Pero también va tomando sustancias batótonas que van permitiendo que las burbujas permanezcan chiquitas, que ahí está un poco la clave del enólogo,
en qué sustancias puede tener para permanecerla el radio pequeño. Por lo que concluimos que a mayor altura disminuye la presión exterior por el teorema general de la hidrostática, pero disminuye más la presión interior porque ha aumentado el radio. Entonces va a ser todo un juego de presión, tensión superficial, radio y coeficiente de viscosidad. Y acá terminaríamos con nuestros temas de fluidos.